El mensaje de hoy lleva por título Una alabanza ejemplar. Una alabanza ejemplar. Salmo 34, versículo 1 al 3. Voy a rápidamente leer para ustedes un versículo, no es necesario que ustedes lo busquen, pero dice así, segundo de Samuel, capítulo 23, versículo 1. Escucha atentamente, dice: estas son las palabras postreras de David, es decir, ya estaba anciano David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, o sea, sobresalió a lo largo de su vida, el ungido del Dios de Jacob, literalmente fue ungido, se derramó aceite para consagrarlo para una labor. Y luego dice, el dulce cantor de Israel. David fue conocido durante su vida como el dulce cantor de Israel. ¿Tiene dudas acerca de por qué razón se le conocía así a David? Bueno, yo creo que dando una lectura llana y sencilla de los salmos escritos por David, se disipa toda duda de por qué él fue conocido como el dulce cantor de Israel. Sabemos que el Salmo 34 fue escrito por David antes de que él fuese rey, antes de que tomara una posición real. Era un joven cuando él escribió este salmo, un joven perseguido por el rey de aquel entonces, Saúl. Un hombre o un joven que huía por su vida, que tuvo que dejar atrás a su esposa y tuvo que internarse en el desierto, tuvo que ir a buscar por sí solo asilo en tierra enemiga, tuvo que fingirse loco para resguardar su vida, y en esa condición miserable, él escribe un salmo hermosísimo, que es el Salmo 34, y que uno dice, ¿cómo David sacó palabras como estas de una situación tan terrible? Pero David estuvo en circunstancias tan terribles, y el Señor le concedió escribir este tremendo salmo, el dulce cantor de Israel. Sabemos que el libro de los Salmos es una colección de cantos, es una colección de himnos. Pero además de considerar el libro de los Salmos como tal, como una colección de poemas o de himnos, podemos considerar el libro de los Salmos como un manual de alabanza, un manual de adoración. Es decir, vamos al libro de los Salmos y no solamente podemos decir, qué lindo escribieron estos hombres, o cuánto conocemos a Dios a través de estos pasajes, cuánta teología podemos obtener de los Salmos. Claro, podemos hacer todo esto. Pero además, podemos considerar el Salmo como un instructivo de alabanza. Es decir, si nosotros queremos saber cómo alabar a Dios correctamente, como a Dios le agrada, entonces vamos a los Salmos y vemos los parámetros que están aquí, tal vez no establecidos claramente, pero sí experimentados. ¿Por qué menciono esto? Porque la porción que acabamos de leer del Salmo 34 contiene los elementos fundamentales que constituían la alabanza del rey David o de este joven David. Cuando nosotros vemos estos 3 versículos decimos, este era un varón que sabía alabar a Dios. Nos preguntamos, ¿qué es alabanza? Alabanza es la expresión o la admiración por las características positivas en alguien. Dice ahí el Proverbios capítulo 31, la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Alabanza no es lo mismo que adoración. A veces nosotros decimos, vamos a empezar el culto con unas alabanzas y después vamos a entrar en la adoración. Entonces a veces tomamos la palabra alabanza y adoración como que fueran géneros musicales, pero no es así. La alabanza es el resaltar, es el engrandecer a una persona, a un ser por sus características positivas. Bien, y la adoración es la rendición completa del corazón hacia un ente que recibe nuestra adoración como tal. Bien, entonces la alabanza es resaltar las características positivas. En el contexto del libro de los Salmos, la alabanza está íntimamente relacionada con música, con cantos, con instrumentación o instrumentales, instrumentos musicales, con danza, con regocijo, con gozo. Entonces, cada vez que en esta exposición mencione la palabra alabanza, usted lo va a entender no solamente como
un reconocimiento de las virtudes de alguien, sino como un reconocimiento de las virtudes de Dios, pero además con un acompañamiento musical. Porque por lo general esa es la connotación que tiene la palabra alabanza en el libro de los Salmos. Ya habiendo dicho estas cosas, paso a mencionar lo siguiente. Los versículos 1 al 3 del Salmo 34 nos hablan de cómo es la alabanza de David. ¿Cómo es la alabanza de David? Y estos 3 versículos son muy profundos, muy profundos. Vamos a ver una mirada solamente superficial. Y cuando observamos este salmo nos damos cuenta que aquí el rey David alaba a Dios en lo personal, mas también en lo corporativo. Es decir, estos 3 versículos contienen elementos de cómo el rey David adoraba a Dios cuando estaba solo, cuando estaba en lo íntimo, cuando estaba en el desierto, cuando estaba ahí en la cueva de Adulam, con tristeza, en depresión, pero al mismo tiempo manifestaba alabanza a Dios. Así como usted y yo debiéramos adorar a Dios en nuestra casa, cuando estamos solos en nuestra pieza, o cuando estamos haciendo el aseo, o cuando estamos solos frente al río Biobío, cuando estamos en algún lugar apartados de los demás, ¿cómo debiéramos alabar a Dios? Está aquí el ejemplo de David, cómo él alababa a Dios en lo secreto. Mas también está el ejemplo de cómo David alababa a Dios en lo corporativo, es decir, con un grupo de personas. Y esto nos deja ejemplo de cómo nosotros tenemos que alabar a Dios en la iglesia, en el templo, en la reunión, en el culto, etc. Bien, en cuanto a la alabanza personal del rey David, lo primero que voy a mencionar se encuentra en el versículo 1. En el primer reglón dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Las primeras 3 palabras son las que me interesan en este punto. Bendeciré a Jehová. La alabanza que manifestaba el rey David era una alabanza objetiva. Es decir, tenía un objetivo primordial que era exaltar a alguien, el cual no era el mismo. Cada vez que David tenía un tiempo de alabanza o expresaba alabanza desde su corazón, esa alabanza iba dirigida de forma vertical, hacia lo alto. Su alabanza iba dirigida a Jehová, iba dirigida a Dios. Vamos a lo largo de los salmos y nos encontramos con este elemento siempre. La alabanza va dirigida a Dios. El canto, la música, ¿va dirigida a quién? Va dirigida a Dios. Esa es la connotación principal que tiene la alabanza, la música, los cantos en las Escrituras. Alabanza a Dios. Claro, cuando es manifestada por gente piadosa. Ahora, en contraste a este elemento que acabo de mencionar, quisiera mencionarles algo que es una realidad en el mundo cristiano contemporáneo, y es la realidad de la falsa alabanza. Tenemos que la alabanza siempre tiene que ser en dirección a Dios, tiene que ser objetiva. La alabanza tiene que pronunciar el nombre de Jehová, porque ¿cómo voy a estar exaltando a Dios si no soy capaz de pronunciar el nombre de Dios? Se los he mencionado en oportunidades anteriores, y aquí tengo familiares conmigo, así que conocen esto bastante bien, y hace algunos años atrás estuve fuertemente involucrado en lo que es la música cristiana. De alguna manera estuve muy involucrado en ese ambiente. Y en más de alguna oportunidad lo escuché. Y hasta hace poco lo volví a escuchar. Muchas veces los jóvenes tienen emociones que son muy lindas, pero el proceder no es el correcto, no es el adecuado. Y es muy fácil cuando encontramos jóvenes cristianos que quieren hacer alabanza a Dios, muchas veces se les ocurre, voy a hablar de una manera un poco sarcástica, la brillante idea de alcanzar a más personas para Cristo, entre comillas. Entonces recurren a la fallida estrategia de hacer canciones para Dios, pero no mencionar el nombre de Dios, ni el nombre de Cristo, ni la palabra iglesia, ni la palabra sangre, ni la palabra cruz, ni la palabra salvación, ni la palabra gracia, ni misericordia, para alcanzar a más gente para Cristo. Grave error, porque vemos en la palabra de Dios que la alabanza ha de ser siempre objetiva. ¿Cómo voy a alcanzar a más personas para Cristo sin mencionar a Cristo? En una oportunidad me acuerdo un muchacho me dijo, voy a grabar un disco, me dijo él, y no voy a mencionar en ninguna canción el nombre de Dios, ni de Jesús. De tal manera que me inviten a eventos, y en ese evento yo voy a hablar de Cristo a otras personas. Y yo le dije, ¿y Cristo hizo eso?
¿Y Pablo hizo eso? ¿Alguien hizo eso en la Biblia? Porque si no lo hicieron, ¿por qué lo vas a hacer tú entonces? Bueno, aparentemente él pensaba tener mejores ideas que Cristo mismo. Bien, pero ese no es una estrategia ni es un diseño bíblico para la alabanza, ni para generar música como tal. Bien, entonces la falsa alabanza no menciona a Dios y no menciona su obra, no menciona su plan, no menciona su propósito, no menciona su palabra, nada. Eso es falsa alabanza. De igual manera, la falsa alabanza es ambigua. Es decir, uno escucha muchas veces cantos, y no sé si le ha pasado, pero uno no sabe en qué dirección está hecha esa alabanza como tal. Uno no sabe para dónde va. Le tengo un ejemplo. Esto es parte de la lírica de una canción supuestamente cristiana, compuesta, interpretada por uno de los mayores exponentes de la música cristiana. Escuche esto. Quiero respirar el aire de tu casa, disfrutar de tu fragancia y llenarme de ti. Quiero en tu presencia estar todos los días y llenarte de alegría en tu jardín. Quiero estar tan cerca que te pueda respirar y un solo latido pueda yo escuchar. Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar y que tu pureza pueda yo imitar. Quiero ser tu amigo, quiero estar contigo, quiero navegar el mar de tu mirada y saber que no habrá nada que me aparte de ti. Quiero caminar siguiéndote los pasos y aprender en tu regazo lo que esperas de mí. Bueno, para el intérprete de esta poesía, esto es alabanza. Aquí claramente una evasión del nombre de Cristo, del nombre de Jehová, de la persona de Dios. Estábamos viendo anoche con mi esposa una entrevista que se le hizo al intérprete de esta canción. Y él decía, yo quedé sorprendido con tus canciones porque escucho las letras y yo no sé si le estás cantando a tu Dios o le estás cantando a tu esposa o le estás cantando a una mujer o esta canción perfectamente se la puede dedicar un hombre a una mujer a un hombre. Entonces esa es la opinión, eso es lo que genera este tipo de alabanzas. Ambigüedad, no se sabe en qué dirección va. En otra entrevista que le hicieron a este mismo intérprete, le preguntaban acerca de las críticas que él había recibido por no mencionar a Dios en sus canciones. Y él decía, lo que pasa es que uno no puede limitar la poesía. Uno no puede limitar el arte, poniendo a veces nombres o elementos que no van en la poesía como tal. Entonces, qué grave error no querer limitar una creación humana con el nombre, con la persona y con la obra de Dios. Cuando sabemos que cuando alabamos al Señor lo que hacemos es entregarle todo a Él y reconocerle a Él. Entonces llega un momento en el cual hacer alabanza, entre comillas, fuera de los parámetros bíblicos de la alabanza, termina por confundir a los mismos intérpretes. Cuidado con eso. La genuina alabanza tiene como objeto exaltar y engrandecer el nombre de Dios y reconocerle a Él por lo que Él es y por lo que Él ha hecho. Si nosotros le preguntáramos al rey David, ¿por qué tú escribes tus alabanzas? ¿Cuál es tu motivo para cantar a Dios? ¿Cuál es tu motivo para cantar, para danzar, para componer? Él escribe, has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré gloria mía y no estaré callado. Jehová, Dios mío, te alabaré para siempre. Este es el motivo por el cual el rey David alaba a Dios, porque cambió su tristeza en gozo, cambió su llanto en danza. Le quitó toda esa tristeza y le puso un manto de gozo y de alegría. Por eso él canta a Jehová. Dice, te alabaré para siempre. Y le preguntamos al rey David, ¿cuál es el sentimiento que tú expresas en tus alabanzas? Y él responde con el Salmo capítulo 18, versículo 1. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Entonces, le preguntamos nuevamente al rey David, pero David, ¿cuál es tu modelo para alabar a Dios? Y él responde con el Salmo capítulo 100. Y yo creo que todos lo conocemos bastante bien. Cantad alegres a Dios, así es como debe desarrollarse la alabanza. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. A veces cantamos, la alegría está en el corazón. Como decía un pastor con una cara de 2 metros. Estamos cantando, la alegría está en el corazón. A veces cantamos, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y algunos no quisieran estar en el templo. Entonces, la alabanza del Señor al Señor debe ser íntegra.
viene íntegra, no estamos cantando por cantar, estamos alabando al Señor en esa instancia. Bien, entonces ese es un pequeño contraste entre la alabanza, entre la falsa alabanza y la genuina alabanza. La genuina alabanza es objetiva, tiene a Dios como el centro, tiene como propósito exaltar a Dios, reconocer su nombre. La verdadera alabanza es una alabanza continua, dice el Salmo 34. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. En todo tiempo. Este tiempo podemos entenderlo por medio de dos canales, por medio de dos vías. Primero, tiempo en cuanto a la cronología, es decir, en cualquier momento del día. Dice el Salmo 119, versículo: a medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios. Nuevamente, la alabanza tiene un origen en lo que Dios ha hecho. En este caso particular, en lo que Dios ha dicho. Por tanto, el escritor del Salmo 119 se levanta a medianoche para glorificar y para exaltar a Dios. No restringe su alabanza al tiempo del culto, entre comillas. No restringe su alabanza a un tiempo particular en el día, sino que puede levantarse perfectamente a medianoche para exaltar a Dios. De igual manera, el Salmo 5.3 dice: oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. ¿Se dan cuenta? Entonces, la alabanza a Dios es continua en cuanto a la cronología. Hermano pastor, ¿por qué tenemos que alabar a Dios en todo tiempo? ¿Por qué tenemos que alabar al Señor en la mañana, en la tarde, en la noche e incluso a medianoche? Bueno, por causa de la dignidad de Dios. Dios es digno todo el tiempo de nuestra alabanza. Por eso hemos de alabarle en todo tiempo. Porque en todo tiempo Él es digno. Porque en todo tiempo Él es merecedor de la alabanza. Y cabe decir que nunca la alabanza que nosotros podamos darle, no importa la cantidad de tiempo, no importa la intensidad de nuestra alabanza, nunca nuestras expresiones personales van a llegar a suplir o alcanzar la medida de la alabanza que Dios merece. Por tanto, nuestra alabanza debe ser continua todo el tiempo, porque todo el tiempo Él es digno y nunca vamos a poder saturar a Dios de alabanza, porque Él es merecedor de toda gloria y toda honra. Pero además de la continuidad de la alabanza en cuanto al tiempo cronológico, nuestra alabanza debe ser continua en cuanto a las circunstancias que nosotros vivimos. Es decir, hemos de alabar a Dios, y la alabanza genuina, la correcta alabanza, ha de ser no solamente en tiempos de mucha alegría, de mucho gozo, de mucha devoción, como estamos acostumbrados. Qué fácil es alabar a Dios cuando el refrigerador está lleno. ¿Sí o no? Qué fácil es alabar a Dios cuando todos en nuestra familia tienen salud. Qué bueno, o más bien, qué fácil es alabar a Dios cuando llegamos al templo, cuando llegamos a la congregación local y el templo está lleno. Qué fácil es alabar ahí a Dios. Qué fácil es alabar a Dios cuando subimos a la micro y pagamos el pasaje y el chofer dijo, pase nomás, siéntese. No le voy a estar cobrando un pasaje el domingo en la mañana, se nota que va a la iglesia. Y subimos a la micro y la micro venía vacía y nos bajamos de la micro, el sol radiante, entramos al templo y todos nos recibieron con una sonrisa de oreja a oreja. Qué fácil es alabar al Señor en esas circunstancias. Qué difícil es alabar al Señor cuando estamos enfermos. Qué difícil es alabar a Dios cuando nuestros hijos están sufriendo por alguna enfermedad o alguna circunstancia en particular. Qué difícil es alabar a Dios cuando estamos cesantes. Qué difícil es alabar a Dios cuando abrimos el refrigerador, porque tenemos la manía de abrir el refrigerador cada 10 minutos y sabemos que no hay nada, y lo hacemos igual. Qué difícil es alabar al Señor en ese momento. Pero hemos de hacerlo. ¿Por qué razón? Porque como lo mencioné, Dios es digno de ser alabado en toda circunstancia. Eso debería bastarnos para alabar al Señor en todo momento, de verdad. Pero además hemos de alabar al Señor en toda circunstancia, tanto en la calma como en la tormenta, porque nosotros como nuevas criaturas, como seres apartados para Dios, necesitamos alabarle a Él. Nos es impuesta una necesidad de alabar al Señor. Cuando vino el Espíritu Santo y nos transformó, quedamos ligados a nuestro Dios, quedamos atados a Él y necesitamos exaltarle. Cuando nosotros alabamos al Señor, nuestra carga se aligera, se aliviana el peso que llevamos sobre nuestros hombros, porque estamos en conexión con nuestro Creador y estamos haciendo aquello para lo cual fuimos creados, que es glorificarle y exaltarle.
Por tanto, cuando usted está en un tiempo de dificultad, usted se encierra a orar, a pasar un tiempo con el Señor, a reposar, a descansar en Él, a glorificarle porque Él es bueno, porque Él es santo, porque Él es digno y porque Él es justo. A pesar de que yo esté enfermo, Él sigue siendo justo. A pesar de que yo esté en un error, en un pecado, Él sigue siendo misericordioso. A pesar de que yo haya tomado malas decisiones, el Señor sigue siendo fiel siempre y Él no toma malas decisiones. Por tanto, a pesar de que yo esté sufriendo consecuencias de algún pecado, a pesar de que yo esté sufriendo consecuencias de mi descuido en cuanto a la salud y esté enfermo, a pesar de que yo esté sufriendo consecuencias por no tener trabajo, y yo le alabo al Señor en la intimidad, mi alma va a reposar y va a descansar en Él, porque estoy cumpliendo el propósito para el cual el Señor me creó. Por tanto, se lo voy a recordar, pero usted lo sabe bastante bien porque usted ya lo ha vivido. Cuando usted está en circunstancias adversas, si usted tiene un tiempo de oración y de alabanza, usted no sale igual de su habitación a cómo entró. Porque usted está cumpliendo el propósito para el cual fue creado, que es alabar al Señor. Entonces, alabamos al Señor por causa de su dignidad, pero también por causa de nuestra necesidad de alabarle y de exaltarle. ¿Se acuerdan en Hechos capítulo 16, cuando Pablo y Silas estaban ahí en el calabozo? ¿Qué estaban haciendo? Quejándose. Mira, ningún hermanito nos vino a visitar. Mira, los apóstoles allá en Jerusalén nos tienen votados, nadie se preocupa por nosotros. No, nos estaban quejando. No estaban murmurando, estaban cantando al Señor. Y todos los presos los oían, dice la palabra. Cantándole al Señor en la cárcel. No era como la cárcel de hoy. El día de hoy estaba leyendo una noticia. Un delincuente fue llevado preso, en el trayecto a la cárcel fue insultando a los carabineros, llegó a la comisaría, le escupió al gendarme. Estando ella preso, un carabinero lo agredió por su mala conducta. El carabinero fue dado de baja y el delincuente fue puesto en libertad, según la noticia leída el día de hoy. Las cárceles no eran como hoy. No estaban encarcelados en Chile, Pablo y Silas. Estaban en el calabozo. Creo que ya les he explicado esto antes, así que no lo voy a hacer ahora. Nuestra alabanza debe ser constante, debe ser continua. Pero además la alabanza debe ser espiritual, porque la alabanza del rey David era espiritual. Ahora, cuando digo espiritual, no quiero decir con esto, o más bien no estoy aludiendo necesariamente al sentir espiritual, que muchas veces es confundible con el sentir emocional. ¿Ya? Entonces, no estoy aludiendo a eso, no voy a explicar eso en este momento preciso. Cuando digo que era espiritual, estoy queriendo decir que era bíblica. ¿Por qué no digo bíblica desde un principio? Bueno, porque para este entonces la Biblia no estaba escrita como la tenemos hoy. Digo que la adoración y la alabanza de David era espiritual porque era guiada por el Espíritu. Aquel Espíritu que inspiró la Biblia. Por eso digo que la alabanza era espiritual. Porque seguía los márgenes establecidos por Dios mismo a través de su Espíritu en David. Delante le leí un versículo de 2 de Samuel capítulo 23. Y ahora le voy a leer el versículo 2 de 2 de Samuel capítulo 23. El cual dice lo siguiente. David escribe: el Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. Ahora, David está escribiendo esto recordando el momento en el cual Dios estableció con él el pacto davídico. Tampoco voy a profundizar en eso ahora. Pero David aquí está recordando ese evento y está diciendo: el Espíritu Santo ha estado en mí. El Espíritu Santo ha hablado por mí. La palabra de Dios ha estado en mi lengua. Es decir, lo que yo he dicho, no todo, pero sí mucho de lo que David dijo, sí mucho de lo que David escribió, creo que la gran mayoría de lo que David escribió y que tenemos nosotros en la palabra de Dios el día de hoy, era palabra de Dios. Por tanto, David sabía que él estaba siendo usado por Dios para emitir doctrina bíblica. Ahí está. El Espíritu de Dios ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. David sabía que Dios lo estaba usando como un instrumento para escribir o por lo menos redactar lo que había de ser conocido posteriormente como la palabra escrita de Dios. Entonces digo que la alabanza de David era espiritual porque la alabanza del rey David era regida por el Espíritu Santo, cuyas normas están establecidas en la palabra. La alabanza del rey David era bíblica, según el propósito de Dios establecido en la palabra
y según el diseño de Dios establecido en la palabra. Delante hablamos de que la alabanza del rey David era objetiva, tenía un objetivo principal, tenía un objeto que era la persona de Dios, pero un objeto o un objetivo al cual iba dirigida su alabanza. Y yo creo que eso queda muy claro cuando leemos el Salmo 150, el cual es cortito. Dice: alabad a Dios en su santuario. Alabadle en la magnificencia de su firmamento. Alabadle por sus proezas. Alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Alabadle a son de bocina. Alabadle con salterio y arpa. Alabadle con pandero y danza. Alabadle con cuerdas y flautas. Alabadle con címbalos resonantes. Alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe a Yah. Esa es una abreviatura del nombre Jehová. Todo lo que respira, alabe a Yah. Aleluya. Por eso, aleluya, alaben a Yah, alaben a Jehová. Bien. Entonces esto es más que claro. La alabanza de David era para engrandecer a Dios. Ese era el propósito. Bien, aunque no hay certeza de quién escribió el Salmo 50, pero lo he tomado como ilustración del libro de los Salmos. Entonces, la alabanza personal era para engrandecer a Dios. La alabanza del rey David no era para un reconocimiento personal de cuán bien él alababa al Señor. Esto es algo que los cantantes cristianos deben entender. La alabanza es para que uno sea reconocido como digno. Y no es el músico, no es el cantante, no es el productor, no es el organizador, no es el pastor, no es el director del coro. Es Dios mismo. La alabanza es para que Dios sea reconocido por quien Él es, no los canales. La alabanza es para agradar el corazón de Dios. La alabanza no es para agradar nuestra carne ni nuestras emociones. Le mencionaba adelante que es una consecuencia obvia de la alabanza que nosotros tenemos necesidad de alabar a Dios. Entonces, le alabamos y nosotros reposamos en Dios. Es una consecuencia obvia, pero no es el propósito obvio de la alabanza. Espero que se entienda la diferencia entre consecuencia y propósito. Entonces la alabanza no es para el bienestar personal. Entonces cuando nosotros venimos a la iglesia, alabamos al Señor de todo corazón, ya sea con un himno a capela o con acompañamiento musical, le alabamos igual, porque la alabanza es para exaltar el nombre del Señor y para reconocerle a Él. Esa es la dirección correcta. Un creyente maduro alaba al Señor en una congregación con 200 asistentes y una banda profesional tocando desde el púlpito, como en un culto con 7 hermanos a capela. Lo alaba con la misma intensidad, con el mismo gozo, con el mismo anhelo, con el mismo deseo de exaltar a su Dios. Así se refleja la madurez del creyente. ¿Se ha dado cuenta que hay creyentes que no van a determinadas iglesias porque no les gusta la alabanza? ¿Lo he escuchado alguna vez? Yo lo he escuchado varias veces. ¿Se ha dado cuenta que hay algunos creyentes que no van a iglesias porque pero es que la iglesia no se danza? No sé si están buscando una iglesia o están buscando una disco. Están buscando danza, están buscando movimiento, están buscando baile. Entonces, un creyente maduro entiende que la alabanza no es para el bienestar personal, es para agradar el corazón de Dios. Y como una consecuencia obvia, nosotros nos sentimos bastante fortalecidos en la alabanza. Porque es una consecuencia obvia de alabar al Señor de todo corazón. Entonces la alabanza es para agradar el corazón de Dios. La alabanza no tiene el propósito de motivar el corazón del creyente. La alabanza no tiene el propósito de que nosotros salgamos motivados a una semana más de vida cristiana. No, la alabanza es para agradar y honrar al Señor. Obviamente somos ministrados también por la alabanza, pero insisto, como una consecuencia de la alabanza. No como el propósito central de la alabanza, sino como una consecuencia obvia. La iglesia es bendecida, porque a veces nosotros llegamos a la iglesia entristecidos, cabizbajos, dolidos, pero llegamos y entonamos: tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Y nos vamos a casa fortalecidos porque, wow, en la alabanza recordamos la fidelidad de Dios. Y mientras alababa a Dios, recordaba cómo el Señor nunca ha fallado a lo largo de toda mi vida. ¿Se da cuenta? Alabamos a Dios, pero nosotros también somos ministrados como una consecuencia. Si usted va a la iglesia, si usted viene al culto con la intención de ser ministrado o con la intención de salir motivado por la alabanza,
muy probablemente se va a ir desilusionado a su hogar. ¿Por qué razón? Porque el pastor que está dirigiendo el culto no canta bien. Entonces usted no va a salir motivado por cómo canta el pastor. Los hermanos son poquitos en la iglesia. Usted no va a escuchar un coro angelical dentro de estas cuatro paredes, porque somos poquitos. Usted no va a salir encantado con la música de IBM Chihuayante, porque no sé si alguno de los que está aquí ha estudiado canto. Nadie dice amén. Entonces, pero si usted viene a IBM Chihuayante y usted alaba al Señor con todo su corazón, usted se va a dar cuenta que cuando la iglesia adora en santidad, Dios hace cosas. Bien, entonces, la alabanza del rey David era espiritual, tenía el propósito, el objetivo correcto y el modo correcto. Voy a cerrar con esto a modo de conclusión. La alabanza del rey David era espiritual, según el propósito y el diseño divino. Pero como les mencionaba, amados hermanos, la música cristiana en cuanto a la alabanza tiene efectos secundarios, pero no secundarios en cuanto a consecuencias negativas, sino que tiene efectos adicionales. Dice ahí el Salmo 40, versículo 3, verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Y el versículo 1 comienza hablando acerca de Dios, de lo que Él ha hecho, pacientemente espera a Jehová, se inclinó a mí, oyó mi clamor, me hizo sacar del lodo cenagoso, etcétera, etcétera. Después se puso en mi boca cántico nuevo. Alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Entonces, cuando nosotros entonamos al Señor alabanza de corazón, con gozo, con ánimo, como dice la palabra, los inconversos escuchan eso y dicen, mira, parece que tienen un Dios verdadero. Y parece que ese Dios ha hecho grandes cosas. Mira lo que están cantando. Y mira con la sinceridad que cantan a su Dios invisible. Parece que su Dios, parece que de verdad los ama. Parece que de verdad está con ellos. Entonces los incrédulos comienzan a temer a Dios cuando escuchan que la iglesia adora al Señor. ¿Se dan cuenta? Un efecto adicional. Colosenses capítulo 3, versículo 16, el apóstol Pablo dice que tenemos que entonar salmos e himnos espirituales al Señor, enseñándonos unos a otros. Entonces la alabanza en la iglesia tiene ese efecto de educar a los creyentes. Los niños de la escuela dominical nunca en su vida pueden pasar 10, 20, 30, 40, 50, 80 años y nunca se van a olvidar de que Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. Por eso al más profundo la gente lo tiró, vino un pez muy grande y se lo tragó, porque no le hizo caso a la palabra de Dios. No lo van a olvidar nunca, porque por medio de la alabanza lo han aprendido. Que cuando hay desobediencia, hay castigo de Dios. Pero cuando hay obediencia, Dios provee frutos. Porque muchas almas aceptaron al Señor. Entonces la alabanza correcta, la alabanza ejemplar, está expuesta en la palabra de Dios. Procuremos que nuestra alabanza se ajuste a estos estándares y honremos al Señor siempre de todo corazón y conforme a su palabra. Amén.